Saludos, bienvenidos a este video tutorial de Excel en su nivel básico, donde vamos a presentarles interesantes funcionalidades de la herramienta. Continuamos con el tema de las funciones. Como le habíamos mencionado anteriormente, las funciones son abreviaciones de fórmulas. Nos abrevian una serie de pasos. Pasos que a veces lo damos en una fórmula tradicional. Lo que hace las funciones es que nos abrevian esos pasos largos en pasos cortos. Así que tenemos este siguiente ejemplo, donde vamos a ver una serie de funciones con el fin de sacar información de esta estructura que se llama planilla de sueldos. Y a la izquierda y a la derecha tenemos ahí una estructura de, vamos a decir, de consulta, donde vamos a traer información construyendo las funciones que nos solicitan en cada una de esas celdas. Vamos de inmediato a ejecutarlas y nos está pidiendo en una primera casilla, aquí arriba a la derecha, nos pide cantidad de trabajadores. Ahí nos está pidiendo cuántos trabajadores tenemos en esa planilla de sueldos. Vamos a utilizar la función contar. La función contar lo que hace es contar elementos numéricos en las celdas y para ejecutarla simplemente, como es una función, es una fórmula, la función son fórmulas abreviadas, le tenemos que decir a Excel que es una entrada de una fórmula con el símbolo de igual. Luego digitamos el nombre de la función. A medida que vayamos digitando va a aparecer, recuerde, un list, un desplegable con el listado de las funciones acorde a las letras que estamos digitando. Ahí encontramos a contar, doble clic le damos, aparece abajo la sintaxis de uso que nos da la guía de seleccionar los elementos. Nos dice valor 1, valor 2, o sea, esos son valores, o sea, números. Uno a uno podemos seleccionarlos, pero en este caso, como son valores que están continuos en una columna, simplemente de manera continua podemos seleccionarla. En este caso nos vamos, para probarlo de contar, en la parte numérica, vamos a seleccionar la parte de edad. Vamos a seleccionar la columna de edad, en este caso de D6 a D20. En este caso no tenemos que cerrar paréntesis, o sea, no tenemos que cerrar con paréntesis. Lo podemos dejar sin cerrarlo y simplemente le damos a Enter. Ahí nos despliega el resultado. Ahí nos dice que es 15 la cantidad de trabajadores. Eso utilizando la función contar o count en inglés. Recordando que si usted tiene la aplicación en el Excel en inglés es count y cuando es en español es contar. Otra de las funciones que vamos a utilizar en este video tutorial es contar a. Contar a. ¿Qué se escribe? Contará. Contar a es una función que nos permite contar elementos tanto numéricos como de texto. O sea, si en una columna hay texto, te lo cuenta cuántos elementos hay en esa columna de texto, vamos a decir así. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ejecutar la función contará, que es contar, que en este caso sería contará, count a, ya que lo tenemos en español, si en inglés es count a. Entonces, igual, escribimos conta, a medida que vayamos escribiendo el desplegable, el list de las funciones,
Ahí lo tenemos. Contará el último, doble clic. Nos abre el paréntesis y vamos a seleccionar la parte donde está la columna de personas y ahí seleccionamos a todas esas personas que están en esa columna. De B6 a B20, lo que hacemos es que no cerramos, en este caso es opcional, y le vamos a dar a Enter. Ahí mismo nos despliega el resultado, es igual porque son 15 trabajadores. Lo que quisimos fue diferenciar la función count o contar con la de contará o count a. La diferencia es, ya usted la vio, que contar simplemente nos cuenta elementos, celdas numéricas, y contará o count a nos cuenta elementos tanto alfabético, o sea, tanto de texto como numérico. Vamos a continuar con otras funciones. Por ejemplo, aquí nos están pidiendo una estadística, trabajador de mayor edad. Eso ahí utiliza la función match. La función match es una función que nos trae de un conjunto de rangos numéricos el valor superior, el mayor valor. En este caso utilizamos la función match, tanto para inglés como para español. Igual, match, aquí abajo no las presenta, el desplegable de las funciones, le damos doble clic, nos abre paréntesis. En este caso, como está hablando de mayor edad, se supone que la columna de edad que vamos a seleccionar. Entonces, le damos a Enter para... Luego de seleccionar de D6 a D20, le damos a Enter para que nos dé el resultado. Ahí dice 50. El trabajador de mayor edad tiene 50 años. Vamos entonces a buscar la información que nos pide a continuación, que es el trabajador de menor edad. Ahí utilizamos la función min, M-I-N, le damos doble clic. Min es una función que nos permite buscar un valor menor a los valores seleccionados, a los valores que usted selecciona. Y en este caso nos aparece la sintaxis abajo, después que abrimos el paréntesis, la sintaxis está abajo, que la sintaxis, recuerde que es importante porque nos permite seleccionar los elementos. En este caso los elementos son números. Entonces, el trabajador de menor edad, buscamos la columna de edad y seleccionamos toda la columna, todos los valores ahí que está en la columna de edad, de D6 a D20. No cerramos con paréntesis, es opcional en este caso. Le damos a Enter y dice que el trabajador de menor edad tiene 20 años. Nos fuimos con otra de las estadísticas, promedio de hijos, otras funciones. Ahí utilizamos, que ya en el video anterior la utilizamos, que es la función promedio, función average en inglés. Le damos igual, escribimos PRO, buscamos promedio, doble clic, nos aparece el paréntesis y nos aparece también abajo el comentario de la sintaxis. Vamos, como es promedio de hijos, en la columna de hijos seleccionamos todos los valores que tienen que ver con los hijos de E6 a E20. Ahí luego que seleccionamos le damos a Enter. 1.93 es el promedio de hijos. Continuamos con el promedio de sueldos, que es igual, promedio, utilizando la función promedio también. Doble clic, se abre el paréntesis, nos aparece la sintaxis. Seleccionamos entonces en este caso la columna de sueldos, que tiene que ver con G6 a G20. De G6 a G20. Luego le damos a Enter, luego que seleccionamos los sueldos, y ahí nos va a dar el promedio de sueldo, que viene siendo 3.312.67. Ahí utilizamos la función también promedio o average, siguiendo con otras funciones para sacar estadística de la estructura de datos. Tenemos cantidad de hombres. Ahí vamos a utilizar una función que se llama contar.si, que es una función lógica.
Casi igual que contar, pero en este caso hay que agregarle una condición, un criterio, que en este caso es hombres. Queremos saber la cantidad, el count, o sea, la cantidad, pero de hombres. En este caso le damos igual contar, que es lo mismo que count if, o sea, en inglés count if, le damos contar y abajo dice contar.si. Le damos doble clic a contar.si, nos despliega abajo el comentario de la sintaxis, nos pide el rango donde vamos a contar. Se supone que sería en la columna de sexo. Seleccionamos toda la columna de sexo de C6 a C20, luego sigue punto y coma, y salta al criterio, y está en negrita en la sintaxis, criterio, el criterio de hombre. Entonces, en este caso, como es una letra H, hombre, lo que hacemos es que la ponemos entre comillas, doble comilla, H, doble comilla. ¿Por qué? Porque en Excel, todo lo que usted quiere identificar en texto, tiene que ponerlo entre comillas, entre doble comilla al principio y al final. Ahí podemos cerrar paréntesis o si no lo dejamos abierto, porque recuerde que es opcional. Le damos a Enter, ahí le despliega el resultado, el valor de cantidad de hombres que es 9. Asimismo, cantidad de mujeres, utilizamos la misma función, contar.si o count if. Le damos doble clic, nos vamos a sexo, seleccionamos la columna de sexo de C6 a C20, no cerramos paréntesis, opcional en este caso, le damos a Enter. Ahí nos pide que ha indicado muy poco argumento. Que falta el argumento de especificación, punto y coma, por eso hay que llevarse de la sintaxis, punto y coma, criterio. Criterio viene siendo entre comillas, entre doble comilla, M sería, y doble comilla, ahí cerramos. Entonces, en este caso, M, ahora sí debe dar un valor, 6. Cantidad de mujeres, 6, que están trabajando en la planilla de sueldos, en esa estructura. Nos vamos a cantidad de nombrados, que viene siendo también con la función contar.si o count if en inglés. Contar, vamos a contar otra vez, contar si, abro paréntesis, me dice el rango. Como he nombrado, vamos a la columna de tipo, seleccionamos todo lo que está ahí, punto y coma, nos pide el criterio es que sean nombrados. La persona, doble comilla, y escribimos nombrado y cerramos con doble comilla. Ahí le damos a Enter y la cantidad de nombrados sería 8. Abajo, el otro resultado que queremos o la otra estadística es la cantidad de contratados. Le damos igual, contar si o count if. Le damos doble clic en el desplegable. Nos pide el rango es en el tipo. Vamos a seleccionar la columna tipo de F6 a F20. No cerramos el paréntesis, opcional en este caso, punto y coma. Recuerde el criterio, entre comillas. Ahí escribimos contratado, cerramos la doble comilla y le damos a Enter. El resultado de cantidad de contratados es 7. Así que ya ustedes saben, estas funciones nos ayudan a sacar información, estadísticas de una estructura de datos. Si queremos saber, por ejemplo, la cantidad de trabajadores, trabajador de mayor edad, trabajador de menor edad, promedio, cantidad de hombres, cantidad de mujeres, cantidad de nombrados, cantidad de contratados, se utilizan esas funciones. Y lo importante es que después de escrita o después de construida, que es la palabra, esas funciones, cualquier modificación en la estructura de datos a la izquierda de cualquier información, usted lo va a reflejar en la estructura que está a la derecha de resultados. La estructura, vamos a decir, de consulta. Modifica cualquier
dato de la estructura, de la izquierda, de la planilla de sueldos, también eso se va a reflejar en la estructura de consulta. Usted construyó la fórmula. Así que ya ustedes saben, esto fue nuestro video tutorial correspondiente al tema de las funciones.